Y bueno, después de ver esta información ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Pamela Yan, experta en persuasión e ingeniería del lenguaje. Qué importante es la comunicación, porque muchas veces creo que podemos decir las cosas simplemente porque sí y no nos damos a entender lo que queremos transmitir a la otra persona y eso puede causar muchos conflictos. Y para eso supongo que también funciona tu libro, que es El poder de la persuasión. Lo dijiste perfecto, Elsa. De hecho, confundimos mucho hablar con comunicar. O sea, cuando nosotros decimos ya sé hablar, no es porque pues dices una que otra palabrita y te medio das a entender cuando estás chiquito, pero llega el momento en el que se te quitan los cachetitos tiernos, lindos, la vocecita que cautivadora, ¿no? Y entonces ya no basta con decir, mamá, quiero leche. Porque entonces tienes que ser mucho más hábil para pedir las cosas. Claro. Y entonces es cuando necesitas no solo saber hablar, sino también comunicarte. Y comunicarte, como bien dijiste, Elsa, implica llegar a la mente de la otra persona, decir, a ver, ok, yo tengo estas necesidades, pero ¿qué es lo que necesita el otro? ¿Qué motivaciones puede tener? ¿Qué hay en su cabeza? Y a través de tu lenguaje verbal y no verbal, a través de tus emociones, contagiarlas y poder penetrar realmente en su mente para programarla de manera amable. No estamos hablando de manipular, ojo, estamos hablando de persuadir y encontrar esa coyuntura entre lo que esa persona necesita y lo que tú necesitas para que sepas cómo ofrecerle, cómo decirle, cómo venderle lo que necesitas transmitir. Pamela, pues dices sí, algo justo que yo te quería preguntar. Diferencia entre persuadir y manipular, porque mucha gente sí lo confunde y hay veces que caen en la manipulación durísimo, ¿no? Que dices, deja de manipularme, no manches. Sí, Majo, exacto. A ver, la magia de la, ojo, persuasión. Sí, y mucha gente me dice, a ver, entonces nos vas a enseñar a manipular. Digo, no, a ver, manipular ya lo sabes hacer desde que estás chiquitito. O sea, el primer berrinche, exacto, ¿estás de acuerdo? Sí. El primer berrinche que hiciste en un centro comercial y que tus papás te compraron el dulce que querías con tal de que no hicieras el ridículo, en ese momento ya aprendiste a manipular. La manipulación se vale de chantajes emocionales, de mentiritas piadosas, de verdades a medias, y ya lo sabemos hacer. En realidad, persuadir tiene más que ver con entender que sí, tú tienes un objetivo, pero no vas a pasar por encima de la otra persona para conseguir lo que quieres. Al contrario, vas a poner a la otra persona al centro de la ecuación, vas a realmente observarla, vas a darle su lugar, vas a saber hacer preguntas inteligentes, todo esto viene acá, vas a saber escuchar, pero escuchar no solamente sus palabras, sino también sus silencios. ¿Qué es lo que te está tratando de decir realmente detrás de aquello que sí está verbalizando? Para poder entender su lenguaje corporal, qué hay en sus emociones, si algo de lo que estás diciendo quizás lo está molestando o al contrario, si lo que le estás diciendo le está interesando y tienes que profundizar. Todo eso te va a permitir no solamente ser más persuasivo, sino ser más carismático, mejor conversador, mejor vendedor y que entonces logres transmitirle confianza a la otra persona, pero de una manera ética. No se trata de engañarlo, no se trata de usar todas estas artes para, pues ahora sí que con la manita abajo, nada más buscar tus propios objetivos. Hay para todos. El punto es poner sobre la mesa lo que ambos necesitamos para encontrar un ganar-ganar. Oye, Pamela, ¿cómo llegaste a este tema? Y me refiero a que uno lo hace en la vida consciente o inconscientemente con mejores o peores resultados. Pero el hecho de ya crear una logística, de ya crear pasos, ¿cómo surgió la necesidad? ¿Alguna experiencia? ¿Lo viste? ¿Hiciste en algún análisis? ¿Cómo de la práctica te regresas a la teoría y haces toda una metodología? Sin duda, Pablo. A ver, claro, yo creo que todo lo que estudiamos en la vida empieza por ser una herramienta para nosotros mismos. Y así fue. Empecé estudiando todo esto porque yo quería utilizarlo para mí, porque quería ser mejor comunicándome, más asertiva, etcétera. Y me parecía muy interesante saber cómo la mente humana, pues, entiende, percibe el lenguaje y cómo a partir de nuestras palabras toma decisiones. Entonces me empezó a parecer fascinante, pero ¿qué crees? Tuve la oportunidad de dar clases en una universidad y ahí me di cuenta de la gran carencia que existe sobre estas habilidades. Entonces en la vida nos enseñan de todo. En la escuela nos enseñan cualquier cantidad de ciencias, incluso en la universidad, pero no nos enseñan estas habilidades blandas o habilidades sociales que son las que realmente nos van a abrir las puertas, porque el mundo está hecho de gente. Y en medida en que nosotros sepamos conectar con esa gente, transmitir confianza y volverlos nuestros aliados, vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces me volví una metiche profesional y me puse a hurgar en las relaciones que yo veía exitosas. Decía, ¿qué hay ahí? ¿Qué beneficios puede obtener una pareja que sabe comunicarse de manera asertiva? Por ejemplo, un padre que realmente sabe guiar
a sus hijos y que no es nada más una figura de autoridad o un jefe, que más que ser un jefe es un líder persuasivo, que conquista lealtades, que conquista la voluntad de su equipo para que hagan lo que tienen que hacer, pero porque quieren hacerlo. Entonces me puse a hurgar, a investigar, y desde luego que con mis mismos clientes, las mismas personas que tomaban cursos conmigo y que los toman hasta la fecha y que depositan en mí su confianza, bueno, mis víctimas les llamo yo, fui experimentando este método al que le llamo el método del mago, que desde luego está conformado por todo lo que he estudiado, pero también por todo lo que he experimentado en mí misma y en cabeza ajena también con mis clientes y con mis practicantes. Y la verdad es que en este método, como bien dijiste, logré sistematizar paso a paso, en 5 pasos, cómo es que nosotros podemos persuadir a alguien desde el primer momento, desde la primera impresión, valiéndonos de herramientas que ya tenemos. Solo se trata de usar lo que tenemos de manera ordinaria, de forma extraordinaria. Oye, Pamela, pues justamente lo interesante de esto es que lo acoplas a ti mismo de tal manera que no te das cuenta que lo estás usando, ¿no? No es como voy a ir a pedir un trabajo, entonces switch on a la magia de la persuasión, ¿no? Sino que empiezas a hacerlo en todos los aspectos de tu vida. ¿En qué aspectos has visto tú al momento de hacer este libro, al momento de adentrarte tanto en el tema, que te ayuda el tener una comunicación efectiva, el saber persuadir? Es muy buena pregunta, Majo. Mira, algo que me sorprende mucho es que la mayoría de la gente que, por ejemplo, se acerca a mis cursos, que bueno, desde luego de ahí es de donde extraje todo esto que van a encontrar acá, se acercaba realmente buscando herramientas de cómo vender mejor, cómo ser mejores negociadores, cómo ser mejores líderes, como toda esta parte de trabajo en equipo o más en la parte laboral para ganar dinero, ¿no? Porque de pronto se vuelve como la primera necesidad. Y cuando estaban ahí, acababan volviendo ya con sus parejas, ya con sus hijos. Me pasó con unos neurólogos, por ejemplo, que llegó porque dijeron, quiero ver cómo transmitir mayor confianza a mis pacientes. Están poniendo al final su vida en mis manos. Y de repente regresaron al curso con sus 2 hijos, con su esposa. Y le dije, doctor, ¿pero por qué? Dijo, porque me di cuenta que estas son habilidades y herramientas para la vida. Y entonces eso que aprendes a utilizar en el trabajo, como bien dices tú, lo integras de tal manera que ya entonces no puedes dejar de usarlo también con tu pareja, también con tus hijos, también para poder decirle a la comadre un mensaje. No sabes cómo decirle aquello que le tienes que decir o aquello que le quieres pedir sin herir susceptibilidades, sin herir relaciones. Típico que te dicen, es que yo soy, no sabes la cantidad de gente que me topo que me dice, yo soy muy franco. Yo digo las cosas como van. Sin filtro. Sin filtro. Y digo, ¿y eso es saberse comunicar? No. Porque si yo soy francote... Ay, yo no. No. ¿Qué estás Todos viendo? hemos sido víctimas de alguien Claro. así, ¿no? Alguien que te dice las cosas sin filtro, como bien dices, lastima tus sentimientos, tu autoestima, te hace sentir desvalorizado, te hace sentir incluso agredido, hace que cierres tus canales de comunicación y que dejes de escuchar. Entonces, se acaba la comunicación. Por eso, una de las primeras preguntas que debemos de hacernos antes de transmitir cualquier mensaje es, ¿cómo quiero hacer sentir a la persona a la que le voy a decir esto con mi mensaje? Y a partir de ahí, lo armo en fondo y en forma. Literalmente son las bases de la comunicación para poder transmitir lo que queremos a las personas, ¿no? Relaciones humanas, literalmente. Entonces, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar tu libro antes de irnos? Ya nos tenemos que ir a un corte, pero cuéntanos, por favor, en dónde lo podemos encontrar, tus redes. Ya está, claro. De hecho, lo pueden encontrar ya en cualquier librería en la República Mexicana, en las que conocen, ahí la que está ahí en la esquina de su casa, ahí está, segurísimo que sí. Y también pueden encontrarlo en megustaleer.mx, lo pueden descargar digital o también el audiolibro. Y quiero decirles que este libro está lleno de códigos QR por todas sus páginas y eso les va a permitir también tener acceso a material multimedia, videos, audios y demás que van a poder ir descargando. Hay excelentes colaboradoras, así que no hay pretexto. La magia de la persuasión tiene que ser tuyo. De verdad que te va a hacer una gran diferencia. Libro de cabecera. Excelente. Sí, de cabecera. Perfecto. Me encanta gracias, que haya audiolibro. Es como una excelente opción para el tráfico, ¿no? Claro, está bueno. Para cuando El no podcast. tienes tiempo de leer, Para cuando no Pablo. tienes, me los pongo. Ahí lo escuchas. Sí, pues yo sí leo en el transporte público también, que de repente es difícil leer. Sí.